Buenas tardes, profesor, compañeros en general. Es de mi agrado presentarles nuestro entregable número 2 del curso Física y Química. Como estudiantes tenemos a mi compañero Flores Francesco y el quien les habla, Tabra Rey Renato. Nuestro instructor es Jesús Alejandro Ductán Aguirre. El código es 17552, bloque PT29. La presión. La presión es una medida física que cuantifica la fuerza aplicada perpendicularmente por unidad de área. Esta magnitud caracteriza la forma en que una fuerza resultante se distribuye sobre una línea. Su fórmula vendría a ser: la presión es igual a la fuerza sobre el área. Unidad de presión. La presión vincula una fuerza aplicada de manera continua con la superficie sobre la cual actúa. Este sistema, en el sistema internacional, SI, se mide en pascales, PA, donde un pascal equivale a un newton, de fuerza aplicada sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés se utiliza libras por pulgadas cuadradas. Presión atmosférica. La presión atmosférica o barométrica es la fuerza que ejercen los gases que componen la atmósfera sobre la superficie terrestre y los objetos que están sobre ella. Presión manométrica. La presión manométrica es la presión medida por un manómetro, la cual se refiere a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Si la presión manométrica es positiva, indica que la presión del sistema es mayor que la presión atmosférica. Si es negativa, indica que es menor. Presión absoluta. La presión absoluta es la presión total medida con respecto al vacío absoluto. Es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Esta medida es crucial en aplicaciones donde la presión ambiental puede influir en el funcionamiento de equipos o procesos. Presión de los sólidos y los líquidos. La presión de los sólidos se refiere a la presión de un sólido que ejerce sobre una superficie debido a su peso. La presión es la fuerza aplicada por la unidad de área. La presión es la fuerza aplicada sobre la unidad de área. Factores que la afectan: la masa del sólido, el área del contacto y la gravedad. La presión de los líquidos, también conocida como presión hidrostática. Es la presión que un líquido en reposo ejerce en todas las direcciones sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier objeto sumergido en él. Su fórmula sería siendo la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad del punto considerado. Es igual a P por G por H. Principio de Pascal. Es una ley determinada que la fuerza aplicada en la superficie de un fluido en reposo, donde la velocidad de sus partículas es nula e incompresible, se transmite de manera uniforme en todas las direcciones dentro de su sustancia, siempre y cuando el recipiente que lo contiene no se deforme. La fórmula vendría siendo la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. La prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo complejo que permite aumentar la fuerza y es la base de los elevadores, frenos, prensas hidráulicas y muchos otros mecanismos hidráulicos. La característica distintiva de este sistema es que las áreas transversales de los dos recipientes son diferentes, siendo una de ellas mucho menor que la otra. La prensa hidráulica es la aplicación principal del principio de Pascal y un dispositivo que ayuda a comprender mejor su significado. Vasos comunicantes. Cuando se conectan dos dispositivos que contienen el mismo líquido, pero inicialmente se encuentran a diferentes alturas, uno de los niveles del líquido desciende mientras que el otro asciende, hasta que ambos alcanzan un mismo nivel. Este fenómeno es similar al comportamiento de conductores eléctricos. Cuando dos conductores
con diferentes potencias se conectan entre sí, la carga fluye de uno a otro hasta que las potencias se igualen. Principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli, también conocido como ecuación o trinomio de Bernoulli, explica el comportamiento de un fluido en movimiento a lo largo de las trayectorias de flujo. Fue formulado por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica en 1738 y establece que un fluido ideal sin viscosidad ni fricción, circulando en un conducto cerrado, la energía del fluido permanece constante a lo largo del recorrido. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Pasamos de resolución al siguiente problema que se nos presenta, lo cual dice así: se desea levantar un automóvil de masa de 1.2 toneladas con una prensa hidráulica que se muestra en la siguiente figura. Supongamos que el radio del émbolo más grande es de 2,5 metros. ¿Qué fuerza se debería aplicar en el émbolo más pequeño, de radio de 50 centímetros, para poder levantarlo? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón 1? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón 2? Pasamos a dar los pasos de cómo resolveremos este problema. En el paso 1 identificaremos los datos del problema, lo cual nos dan tres datos. El primer dato es masa del automóvil, el segundo es el radio del émbolo grande y el tercero es el radio del émbolo pequeño. En el paso 2 convertiremos las unidades de los radios. El radio 1 que es igual a 0,5 metros ya convertido. El radio 2 que es igual a 2,5 metros. Pasamos al paso 3. En el paso 3 determinaremos la fuerza del automóvil, lo cual es la fuerza 2, que es igual a 1200 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que nos da un equivalente de 11.760 newtons. Pasamos al paso 4. Usaremos el principio de Pascal para hallar el área del émbolo pequeño y el área del émbolo grande, lo cual tenemos dos datos, lo cual tenemos que encontrar primero el área 1, que es el émbolo pequeño, y el área 2, que es el émbolo grande. Pasamos al paso 5, lo cual sustituimos en la ecuación de Pascal para encontrar la fuerza 1, lo cual fuerza 1 sobre 0,7854 metros al cuadrado es igual a 11.770 newtons sobre 19,635 metros al cuadrado, en lo cual nos da que la fuerza 1 es igual a 11.760 newtons por 0,7854 metros al cuadrado. Todo esto sobre 19,635 metros al cuadrado. Seguimos sustituyendo, lo cual nos da que la fuerza 1 es igual a 470,4 newtons. Pasamos al paso 7, en la cual calcularemos la presión 1. Presión 1 es igual a fuerza 1 sobre el área 1, lo cual seguimos sustituyendo. Presión 1 es igual a 470,4 newtons sobre 0,7854 metros al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 598,93 pascal, lo cual esto lo redondearemos y nos da un aproximado de 599 pascal. Pasamos al siguiente paso, lo cual es encontrar la presión 2, la cual es la última interrogante que nos pide el problema. Presión 2 es igual a fuerza 2 sobre el área 2. Presión 2 es igual a 11.760 newton sobre 19,635 metros al cuadrado. Presión 2 es igual a 598,93 pascal, lo cual esta lo vamos a redondear, nos da un total de 599 pascal. Bueno, con eso vamos a concluir que la fuerza 1 necesaria para levantar el automóvil es de aproximadamente 470 newtons y que la presión ejercida en el pistón pequeño es de aproximadamente 599 pascal, igual que el pistón grande. Muchas gracias.